Vayan abriendo sus estos en los nombres, si los traen. 7. Bueno, ya vamos a iniciar. Nombres y títulos. Títulos de Dios. ¿Quién se acuerda de los 10 mandamientos? ¿Cuál es el primero? No. Yo soy Jehová tu Dios. No tendrás imagen. No tendrás Dios. No tendrás imagen. No te harás imagen ni semejanza. Es el primer mandamiento. ¿Y el segundo cuál es? No tomarás No tomarás tu Dios en No vano. harás. No tendrás otros dioses delante de Dios. No, ese es el 1. No tomarás el nombre ¿El de la imagen? ¿Ese es de la imagen? ¿El uno? El primero. Este es el mismo. ¿Y el de los dioses cuál es? No tendrás. O sea que solamente tendrás un Dios. ¿No? No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, es el mismo. ¿O será el 2? Sí. Ok, entonces el 2. ¿Y el 3 cuál es? ¿Cuál es el que sigue? Que No sí. tomarás el nombre de Dios humano. No tomarás el nombre de Dios en vano, ¿no? Entonces, miren, vamos a empezar con un ejercicio práctico. Y a veces es muy común que los papás cometen o podemos cometer, papás y mamás, de darles tanta confianza a nuestros hijos a tal punto que miran al papá o a la mamá como un amigo. Y eso no está mal, porque eso es lo que debemos de ser, ¿no? Los papás debemos de ser personas de confianza con nuestros hijos para que nos cuenten todo y para darles un consejo como amigos, o darles un consejo a veces como papás, o a veces como regañarlos de otro modo. El chiste es que el rol del papá y de la mamá tiene que cubrir muchos títulos, ¿sí? Puede ser amigo, puede ser hermano, consejero, doctor, no sé. Psicólogo. Ajá. patrón. El primero es que no te hagas ningún Dios delante de ti. El segundo es ninguna imagen. Ok. Entonces, el error que cometen los papás es olvidar el título mayor. ¿Cuál es el título mayor? El del papá, el del padre. Y el padre merece respeto, aunque pueda ser tu amigo, sigue siendo tu padre y lo tienes que respetar como tal. ¿Sí? Pero el error es cuando esos títulos pequeños de amigo, consejero, etcétera, sobresalen más que el del padre. Y al padre ya no lo respetan, ya lo miran como un amigo más, ya no respetan sus órdenes. ¿Sí? Entonces, ese es el error que a veces nosotros podemos cometer en nuestra casa. Yo tengo familiares que al papá lo miran como un amigo y se llevan con su papá como un amigo y le hablan como un amigo, le hablan hasta con groserías o le hablan por su nombre, ya no le dicen papá, ya no le dicen padre, porque el respeto se perdió totalmente y por lo tanto están tomando su título como de padre en vano. Entonces ya no es su padre, ya es su amigo, ¿sí? Entonces es un error muy grande. Entonces ese error se puede cometer dentro de la casa y en toda nuestra vida. Ahora, hablando de la iglesia, los títulos son importantes, ¿saben por qué? Porque imagínense que llegue un señor que no conocemos su nombre, no conocemos su pasado, no conocemos su vida, pero se presenta como, ¿qué les gusta? Físico, en astronomía espacial, no sé. ¿Qué transmite ese título? A ustedes. ¿Qué les transmite esa persona? Si está enfrente de ustedes y les dice yo soy un físico astrónomo con 10 años de experiencia. Respeto. No te conozco, no sé ni qué estás estudiando, no sé ni qué significa tu título, pero mereces mi respeto por tu título. Doctor, licenciado, etcétera, ¿no?
Entonces, ahora, sea bueno, sea mal físico, sea buen físico, eso es secundario, pero merece un respeto simplemente, ¿por qué? Por su título, ¿sí? Por el título. Ahora, ¿qué pasa en la iglesia? Yo tuve un consejo o una reprensión de que a veces yo estoy cayendo en el error y algunos de ustedes aquí también, de que a veces el título del pastor o el título, por ejemplo yo de maestro, lo hacemos abajo y sobresale la amistad, y eso no está bien, porque el pastor es el pastor aquí en la iglesia, y si va a visitarlos a su casa o si va en una convivencia sigue siendo su pastor. Si yo estoy aquí, soy su maestro. Si yo estoy en su casa, si yo estoy en una convivencia, sigo siendo su maestro. Por lo tanto, me tienen que respetar como tal. No me pueden hablar a mí como le hablan a cualquier amigo. Ni yo les puedo hablar a ustedes como les hablo, como si no valiera nada. Y así mismo al pastor. No le pueden hablar al pastor como si fuera su amigo, porque están faltándole al respeto a su título. Y así mismo, por ejemplo, Aarón, ¿no? No le podemos ya seguir hablando a Aarón como si fuera cualquier amigo X, porque es el pastor. Entonces, por respeto a su título, no tomarlo en vano, respetar su título y respetar, por lo tanto, a la persona que lo lleva, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. No, ya no sobrepasar la confianza arriba de los títulos de la iglesia y de su familia y de donde estén. Entonces, esta introducción es para ver un poco que los títulos no es lo mismo que un nombre. Un título, como el ejemplo del físico, no se llama físico, ¿verdad? Se llama Juan, no sé. Juan es un nombre y físico o doctor es el título. Entonces son cosas distintas que a veces con Dios no nos damos cuenta y son importantes, porque como vimos en las clases anteriores, Dios es incomprensible, pero es totalmente conocible. Y no lo vamos a poder conocer nunca si no conocemos sus nombres ni sus títulos, porque no vamos a saber qué hace Él o por qué se llama así. Todos nuestros nombres tienen un significado. En nuestra cultura ya no le hacemos tanto caso a ese significado, ¿no? Pero con Dios no es así. Entonces, conociendo sus nombres vamos a ver qué significa y por lo tanto vamos a ver cómo es Él o qué hace. Vamos a conocerlo mejor. Miren, vamos a leer ahí. ¿Cuál es? ¿Qué me ayuda a leerlo? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ok, entonces el tercer mandamiento o dentro de lo principal que Dios les dice al pueblo de Israel es que no te hagas un Dios ajeno, no te inventes uno, que ya lo vimos, ¿no? A veces nos inventamos dioses en nuestras mentes. Ahí empieza la lista. Y dentro de esa lista está ni tampoco vas a tomar el nombre de Dios en vano. Repito, como si un padre ya no tuviera el respeto de padre y le habláramos como un amigo, ese es tomar el nombre del padre en vano. Si le hablan al pastor como si fuera un amigo, ese es tomar el título del pastor en vano y faltarle al respeto a él. Si me hablan a mí como un amigo, a mí me están faltando el respeto. Si yo les hablo a ustedes como cualquiera, yo también les estoy faltando el respeto a ustedes, ¿sí? Y esto lo tenían muy claramente sabido los judíos. ¿Alguien de aquí ha escuchado el Shema? ¿Ha escuchado la palabra Shema? El Shema es el versículo que todos los judíos
en teoría se deben de saber de memoria. ¿Qué es este? Oye Israel, el Señor nuestro, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿no? Ese es el Shema. El Shema se llama así porque oye es en hebreo es Shema. Shema es oye. Shema Israel es oye Israel. Shema Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y miren, estamos con los nombres de Dios, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que sea el nombre más, el más conocido de Dios? ¿Cuál? Jehová. Entonces vamos a iniciar con ese nombre. Ese nombre está compuesto de dos palabras, ¿sí? Pongan atención acá. ¿Sí han visto esta palabra, verdad? ¿Saben cómo se llama? ¿Cuál? Sí, va bien. ¿Cómo? Es que va bien, pero es tetragramatón, así. Y ese es el nombre impronunciable de Dios, ¿sí? Que viene desde los escritos originales del hebreo, ¿sí? Entonces, este nombre es ¿de qué idioma viene? Del hebreo. Ahora, ¿en qué idioma se escribió la Biblia del Antiguo Testamento? ¿Y qué más? Arameo. Arameo. Todo está en sus libros para que no nos retrasemos. Todo está ahí. Ok, entonces aquí tenemos dos nombres. Uno, el tetragramatón, que es el nombre impronunciable de Dios, ¿sí? Y otro que es el nombre de... se referían a Dios en arameo con Eloah o Elohá, ¿sí? Elohá o Eloah, ¿sí? Ahora miren, la palabra él siempre en el hebreo se va a referir ¿a quién? A Dios. A ver, entonces vamos a repasar un poco. El tetragramatón no se puede pronunciar, es imposible. ¿Por qué? Porque no tiene qué. No. Recuerden sus clases de primaria. Vocales, no tiene vocales. Estas son consonantes. Entonces no se puede pronunciar, ¿verdad que no? Ahora, esto fue claramente pensado porque el nombre de Dios en el pueblo judío es impronunciable a tal punto que ellos no pronunciaban el nombre de Jehová, no pronunciaban ningún nombre y al contrario lo sustituían por el título de Adonai. Entonces, un judío no podría pronunciar el nombre de Dios porque era tanta su preocupación de tomarlo en vano que no lo pronunciaba y prefería decir Adonai o hacer esto. Poner 3 puntos. Y a veces cuando se hacían copias del Antiguo Testamento y escribían el tetragramatón, a veces no lo escribían y ponían 3 puntos, o a veces ponían una letra, cambiaban de pluma, ponían otra letra, cambiaban de pluma y así. A veces ponían una letra, se bañaban ellos, ponían otra letra, se volvían a bañar. O sea, tenían un respeto impresionante
al nombre de Dios, al nombre incomprensible de Dios, ¿sí? Y unos simplemente no lo pronunciaban, ponían 3 puntos, y otros decían Adonai. Adonai significa, ¿qué significa? Amo, Señor. Señor, el Señor, ¿no? Ok, entonces, ¿de dónde viene la palabra Jehová? Si no está en las copias originales. Todo sucede porque no se pronunciaba. Jehová es igual que Yahvé, es lo mismo. Y la pronunciación es debatible. O sea, no podemos saber a ciencia cierta cómo se pronunciaba, si Jehová o Yahvé, pero es igual. ¿Pero dónde vienen esos nombres? Si no están en el original. En el original solo están 3 puntos o está el tetragramatón. Vamos a verlo. Entonces, el nombre de Él siempre se va a referir a Dios. Y Elohá es prácticamente lo mismo, pero más enfático, y significa el todopoderoso, el gran yo, el yo soy, ¿sí? O el omnipotente. Estos dos significan lo mismo. ¿Vamos bien? Ahora, miren, ahí tenemos el hebreo. Ay, ahí me equivoqué. Es arameo. En lugar de griego es arameo. Entonces, el hebreo es él, que significa Dios, o sea, le atribuye a Dios. En arameo es Elohá. Y tenemos el tetragramatón hebreo, ¿sí? Entonces, en las traducciones, cuando se comienza a traducir al griego, en el griego sí se tenía que pronunciar. El hebreo no se podía pronunciar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Tomaron los escribas o los copistas las consonantes del tetragramatón y las vocales de Elohá en arameo. Y ese es el primer nombre en crudo, por así decirlo, de Jehová. Hebreo, y el dice que se equivocó. Arameo. Y de ahí viene el nombre Jehová. ¿Vamos bien hasta ahí? Creo que está muy sencillo, ¿verdad? ¿Sí o tienen alguna duda? ¿Todo bien? Hablan, hermanos. Todo bien. Ah, que así se dice. Ahora, miren, pasen a la página 16, por favor. Estos son algunos de los nombres que contienen el él. Y vamos a ver todos. Vamos a verlo uno por uno rápido, vamos a pronunciarlo y vamos a pasar al próximo, que es donde nos vamos a tardar un poquito más de tiempo. Tú eres el primero, segundo, tercero, cuarto y así. ¿Cuál es el primero? El Shaddai. El Shaddai. ¿Qué significa? Dios es suficiente, es todopoderoso. Dios es suficiente o Dios es todopoderoso. Eso significa el Shaddai. Ahí hay un versículo, hay más, nada más puse uno para que, por practicidad. ¿El segundo cuál es? El John, Dios Altísimo. Dios Altísimo. Es el Elión. El John. Sí. Bueno, les repito, las pronunciaciones son debatibles, entonces como lo digan, no pasa nada. Entonces, el Elión es el Dios ¿qué? Altísimo. ¿Cuál es el 3? El Olam, Dios eterno. El Olam, Dios eterno. ¿El que sigue? El Roy, El Roí o el Roy, Dios que me ve. el Dios que me ve.
¿Cuál sigue? El Jai, Dios vivo, Dios viviente. Ok. Entonces, sí saben que cuando dice él, por ejemplo, si dijera Elión, significaría altísimo. Pero cuando le agregamos la palabra él, se está refiriendo a Dios, el Elión, el Dios altísimo. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean un nombre en hebreo con la palabra él al inicio, se está refiriendo a Dios, el Altísimo, el Todopoderoso, el Dios que me ve, el Dios vivo, etc. ¿Hay alguna duda hasta aquí del nombre Jehová? ¿Qué significa él? Dios. No. ¿Qué significa Elohá y qué significa él? No, él no significa Dios, sí, se refiere a Dios. ¿Eh? Fuerte, poderoso, el yo soy, el autosuficiente. Eso significa Elohá y él significan lo mismo. ¿Sí? ¿Y a quién se refiere siempre? A Dios. Entonces, el nombre de Jehová siempre, siempre, siempre se refiere al Dios, al supremo Dios, al Dios bíblico, ¿sí? Siempre. Por ejemplo, no vamos a encontrar, ya ven que en la Biblia es muy común que digan los dioses de Egipto, ¿no? O los dioses de tal nación, etc. Esa palabra Dios no es Jehová en el original. Ahorita vamos a ver cuál es. Entonces, Jehová solamente hay uno, ¿sí? Nada más hay uno, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. Vamos a pasar al otro nombre. También muy conocido. ¿Cuál es? Elohim. Ajá, Elohim. Ahora miren, entre paréntesis, ¿ustedes sabían que en el hebreo y el griego, bueno, la Biblia no se escribió en español, ¿verdad que no? Entonces, el español no tiene las mismas reglas gramaticales que el griego, ni tampoco que el hebreo. De hecho, se escriben al revés y se leen de derecha a izquierda. Entonces, no podemos igualar dos idiomas, ¿no? En el español tenemos mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación, signos de admiración, interrogación, ¿sí? En el hebreo no, ni en el griego. El griego ni el hebreo no tienen mayúsculas ni minúsculas, ¿sí? Entonces, si escribimos Dios en minúscula, no es una falta de respeto a Dios, porque el Dios original, el que se escribió, no se escribió con la primera mayúscula, ni en griego. Ahora, es una falta gramatical porque lo estamos escribiendo en español. Ahí sí, es una falta gramatical si escribes Dios en minúscula. Entonces, eso sí es una falta de ortografía, pero no es una falta de respeto a Dios. ¿Sí? Porque a veces cometemos ese error cuando leemos la Biblia o cuando queremos enseñar algo. De Dios con D minúscula es un demonio, ¿no? Y Dios con D mayúscula es Dios. En cierto punto sí tienen razón, pero es simplemente gramaticalmente en el español. En el griego no lo es así, ni en el hebreo. Ahora, ¿cómo entonces podemos identificar si estamos hablando de un Dios falso o de un Dios verdadero? Si se escriben, entre comillas, igual. ¿Qué dicen? ¿Cómo inicia él? No, se escribe igual. O sea, ahorita vamos a verlo, sí, pero nada más para hacerlos pensar. Si Dios verdadero se escribe, ya vimos que Jehová no, ese es nada más para él. Elohim, si se escribe igual para referirse a Dios verdadero y para referirse a dioses falsos, ¿cómo podemos identificar a quién se está refiriendo?
La primera regla de interpretación básica. Sí, ahí. ¿Mandas? Pues yo identifico así con la D mayúscula, Con la D mayúscula. o de minúscula cuando se está refiriendo a Dios o cuando se está refiriendo a otro Dios. Sí, sí, sí. Pero me refiero al original, el que se escribe igualito. ¿Cómo usted podría identificar a quién se está refiriendo? La primera regla de interpretación bíblica, la más básica que hay. ¿Qué deben de hacer ustedes para poder interpretar bien la Biblia? Conocer Leer. El contexto. Exactamente, lo que dijo Sharon. El contexto. Por el contexto voy a saber a quién se está refiriendo. Si al Dios verdadero o a un Dios falso. ¿Sí? Miren. Entonces pasamos al nombre de Elohim. ¿Sí? Esta es una de las palabras más, o más, de los nombres más famosos o de los títulos más nombrados hoy en día. Y es uno de los más importantes. Miren, vamos a leer todos juntos ahí un salmo. ¿Quién me ayuda a leerlo? ¿Qué es? Ahí está. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. ¿Dónde tengo que leer? No, está bien, no sé. Miren, ahí, porque Jehová es un Dios grande, ahí significa Él, o sea, lo que está subrayado en el original es lo que está en paréntesis, ¿sí? Porque Jehová es un Dios grande y Rey grande sobre todos los Elohim. Todos los dioses. Eso quiere decir que hay muchos dioses o que hay más dioses que Él. ¿Se acuerdan que una de las falsas doctrinas es que ponemos a un Dios sobre todos los dioses? ¿Será esto? ¿Que Dios es más grande que todos los dioses? Sí. Vamos a ver. ¿Se acuerdan cómo inicia la Biblia, verdad? Sí. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces aquí se está refiriendo a Dios, el bueno, ¿no? El todopoderoso. Y acá no, pero es la misma palabra. Obviamente ahí dice Dios con D minúscula porque es español, pero en el original es la misma palabra. Entonces, ¿qué querrá decir? ¿Que hay otros dioses? ¿O que hay otras deidades? Vamos a leer el que sigue. Ahorita vamos a conocerlo. Y yo dije, ustedes son, ¿qué? Dioses. Elohim, es la misma palabra. ¿A quién está refiriendo a ustedes? Al hombre, al ser humano. Yo dije, ustedes son Elohim y todos ustedes son hijos del Altísimo. Entonces, ¿quiere decir que nosotros somos una deidad? ¿Qué dicen? ¿Somos una deidad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, Pues sí, está diciendo que sí. Somos hechos a imagen. Bueno, ahorita vamos pero no somos una deidad nosotros. Entonces, ¿por qué dice Elohim? Miren ¿se acuerdan cuando Dios manda el diluvio, no? Antes de que Dios mande el diluvio se enoja mucho con su creación, con los hombres. Y dice esto: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viéndolos Elohim, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Eso es una de las historias más famosas. ¿De qué?
cuando se inició la tierra. Sí. La tierra. Sí. Pero, ¿ustedes han escuchado de que había antes, qué? Antes del diluvio. Siempre adámico, ¿no? Otros seres. Otros seres Ah, que... gigantes. Otros gigantes, ¿no? Otros gigantes, sí. ¿Por qué? Porque se mezclaron Con las humanas, ¿no? ¿Dónde fue Caín? Ahí dice. Una interpretación es esa. Que los hijos de Dios se refiere a ángeles caídos que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres humanas. Y salieron, ¿qué? gigantes. ¿Y cómo se llamaban? Nefilim. Ahora, y después de eso ya pasa lo de que Dios se enoja y elige a Noé y ya hace el arca y los mata a todos, ¿no? Bueno, hasta ahí vamos. Ahorita vamos a pasar estos versículos otra vez. Miren, Elohim es un título, ¿sí? Jehová no lo es. Jehová no es un título. Jehová es el nombre de Dios, que nosotros lo vamos a verlo más adelante, pero ¿se acuerdan cómo se llama la ciencia que estudia al hombre? Empieza con A. Anatomía estudia el cuerpo humano. Antropología. Entonces, en el idioma humano, nosotros se le llama así, es un lenguaje antropomórfico, que nosotros adaptamos a nuestra capacidad humana para entenderlo, ¿sí? Entonces, Jehová es el nombre de Dios adaptado al ser humano para que lo pueda pronunciar, porque de lo contrario no se podría, sería imposible, ¿sí? Pero sí es un nombre Jehová. Ahora, Elohim no es tanto un nombre, sino es un título, como un doctor, ¿no? Un doctor no se llama, un doctor no se llama doctor, se llama por su nombre y tiene el título de doctor, ¿sí? Entonces, Elohim se refiere en toda la Biblia a Dios. ¿A quién más? A los dioses falsos y a los hombres. A esos tres se refiere la misma palabra Elohim. ¿Cómo vamos a saber identificar a quién se refiere? Por el contexto, por lo que dice la historia, ¿no? Entonces, y vimos que no es un título que se identifique por la mayúscula o la minúscula. Entonces eso no... Nosotros debemos escribirlo con mayúscula porque en teoría sabemos ortografía, ¿no? Sabemos que un nombre o un título propio, ¿cómo empieza? Con mayúscula. Si lo escribimos con minúscula, hay dos opciones. ¿Le faltamos al respeto a Dios en nuestro idioma? ¿O no pasamos kinder? Hay esas dos opciones, ¿no? Entonces, miren, es muy interesante esto. Entonces, si Elohim no siempre se refiere a Dios o a una deidad, si no conocemos el idioma original, en este caso el hebreo, vamos a sacar historias como los gigantes. Ahora, más adelante ustedes lo pueden leer. Esa misma historia más adelante, ahí sí dice: y hubo gigantes en la tierra, y eran poderosos, y eran héroes que se hicieron famosos. Así lo dice. Y despuésito de eso, es cuando Dios dice: estoy enojado con mi creación, me arrepiento, ¿no? Y los destruye. Bueno, escoge a Noé y hace el arca. Ahora, les digo, eso es lo grave de no conocer el idioma original. Aquí no se está refiriendo a ángeles caídos. ¿Cuál es el contexto de la historia? La maldad de los hombres. ¿Por qué se enojó Dios? Porque la maldad era tal que era de continuo siempre. Siempre estaban haciendo el mal, siempre. ¿Quiénes?
No hay los Elohim. No hay otro texto que se refiera a ángeles caídos que se hagan, o más bien que nazca una nueva creación, como gigantes. Ahora, ¿a qué se refiere gigantes? Ustedes lo pueden ver en su casa más tranquilamente en el idioma original. Y no tanto a veces hace falta irse al idioma original, aunque sí es muy importante, pero a veces solamente basta con conocer la definición del diccionario español. Y una de las definiciones es gigante, es que tiene una altura extra de la normal. Esa es una definición. Otra definición es que sobrepase de lo estándar. Puede ser altura o puede ser gordito, ¿no? O puede ser una mutación que tu mano esté grandota y tenga gigantismo, porque está más grande que el promedio. Pero una de las definiciones es que algo sobrepasa sobre el promedio. Puede ser lo que sea, ¿eh? Puede ser tu cuerpo, puede ser tu vista, que tú ves más que todos, que tú escuchas. El olfato. Ajá, o tu mente, que tú tengas un conocimiento gigante a todos los demás, porque tu conocimiento sobrepasa, ¿sí? ¿Cuál es el contexto de ahí? ¿Por qué Dios se enojó? Por la maldad. Entonces, ¿qué era gigante? La maldad. No es que había gigantes. Ahora, ¿es una doctrina fundamental? No, la verdad es bien secundaria. Pero es muy importante saber que si no conocemos la definición del español, mucho menos vamos a conocer el hebreo y vamos a inventar historias y vamos a fantasear y vamos a creer que antes era diferente y que había otra raza y un montón de historias que se fuman. Sí, porque Sí, claramente, sí. O sea, me refiero a las historias fantásticas. Exactamente, por los filisteos. Pero esos filisteos no eran... si eran gigantes sobrepasaban, pero no era una raza. Era simplemente algo... Algunos, sí. Era gigante. ¿Cuánto medía? 3 metros y medio más o cuando menos. habla la Biblia sobre la tierra de los gigantes, ¿En dónde habla? cuando Josué, que fueron los que querían conquistar. Ah, ok, sí, de las uvas, ¿no? Sí, bueno, esa es otra historia, que sí. Fantasiosa. No, es a lo que iba, que había, o sea, el gigantismo no siempre se refiere al cuerpo, o se puede referir a este caso a las frutas, que eran algo que sobrepasaba... Pero cuando supuestamente fueron a los espías, ajá, sí. fueron a mirar, dice que había muchos gigantes que por eso tuvieron miedo de ir a pelear contra Sí, ellos. sí. Y Josué y otros fueron los únicos que dijeron, sí podemos. Sí, Josué y Pero Caleb, no se ¿no? estaba refiriendo ahí a las frutas, no, se estaba refiriendo a las personas que sí eran demasiado, o sea, Estaban grandes y fuertes. Entonces había Sí. como personas grandes. Y fuertes. Grandes. Y también las uvas, el racimo de uvas se lo traían así, con dos personas. Imagínense, ¿no? Yo era feliz. O sea, hoy en día, ahora vamos a avanzar, no quiero que se enfoquen en esta historia, pero no es nuestro tema. Ese que lo estudien en su casa. Sí, no es nuestro tema. El chiste es, ¿hay gigantes hoy en día? Sí. También allá. Pero no eran, hoy no hay gigantes así como los imaginábamos, ¿no? Impresionantes acá. Que, a ver, algunos dicen que ellos fueron los que construyeron las pirámides pero son gigantes. Como las historias de que según que nosotros estamos como ese tamaño a comparación de los Ándale, gigantes, sí. que hasta nos pueden pisar. No, y todo eso es a lo que me refiero. En ese sentido no. En ese sentido no. Entonces, ¿a qué gigantismo se está refiriendo aquí? A la maldad del hombre. Ahora, ¿a quién se está refiriendo cuando dice Elohim? Dios, dioses. No, pero ajá, sí, pero aquí se está refiriendo a los hombres. Acá, en el primer salmo, en el de arriba, ¿a quién se está refiriendo? No, a Elohim. Los dioses. A dioses falsos. Pueden ser un montón, ¿no? Por la referencia. Ajá, y acá,
A los los hombres. a los hombres. Entonces, una de las famosas y a veces mal interpretadas es que dicen que nosotros somos dioses y tenemos, pues, hasta cierto punto poder en la lengua o poder en la mente, no sé. Y eso es falso. También porque agarran un versículo de la Biblia, creo que es Salmos, donde dice que somos poco menor que los ángeles. De los ángeles, sí. Entonces, y uno de los textos que agarran es uno de esos, es ese que también lo dice Pablo en, creo que es Colosense, no me acuerdo. Y uno de esos es esto. Y eso lo dice Jesús también más adelante. O sea, Jesús cita este salmo y dice, ustedes son Dios. O sea, ¿no les he dicho yo que ustedes son dioses? ¿A qué se refiere con que nosotros somos dioses? En este contexto es un salmo de, no es de David, no recuerdo el nombre del salmo, de quien lo escribe, pero se está refiriendo a jueces, a un hombre que tenía cierta autoridad sobre otros hombres, y se está quejando este hombre en este salmo, y Dios les habla y les dice, ¿hasta cuándo van a juzgar con injusticia? ¿Hasta cuándo? Porque Elohim se refiere hasta cierto punto a alguien que tiene autoridad sobre alguien más. En este caso son jueces que estaban haciendo mal su trabajo. Y entra este versículo en ese contexto. Entonces no se está refiriendo ahí que nosotros somos dioses y que somos dioses chiquitos, que tenemos poder. No, eso nada que ver, nada que ver. Porque no se conoce el idioma original, ni a veces se lee el contexto de lo que estaba hablando. Ahora, voy a poner un video para ir terminando y ustedes me dicen sus opiniones, ¿sí? Pongan atención. ¿Sabías que hay una mujer en la deidad? Espérenme, lo voy a subir. Oye, ¿sabías que hay una mujer en la deidad? Y antes de que te me esponjes, te lo voy a explicar bíblicamente. Génesis 1, 26 al 27 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero lo más importante está en el 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Y qué salió? Varón y hembra los creó. Entonces, ¿de dónde salió la hembra? Porque si lo piensas bien, los hombres son imagen de Cristo y del Padre. Pero, ¿qué pasa con las mujeres? Y antes de que me digas que somos de la costilla de Adán, déjame decirte que somos espíritus. Incluso el mismo Padre se dice Padre de los espíritus. En Génesis 1 se están creando los espíritus de Adán y de Eva. Así que ya no hay lugar a dudas. Las mujeres somos a imagen del Espíritu Santo. Vamos en orden, ¿qué opinan? ¿Fue bíblico? No, bueno, sí, pero no es. A ver, ok, sí, vamos bien, hasta ahí vamos bien todos, ¿no? Hay alguien que, bueno, vamos bien hasta ahí. Vamos bien hasta ahí. ¿Por qué está equivocada? Porque malinterpretó el contexto del texto. Puede ser, claro. ¿Quién más? Miren, para resumirlo, ahí está diciendo que cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ahí se estaba refiriendo, se estaba dirigiendo al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es mujer. Entonces, por eso, como el Espíritu Santo es mujer y Dios es hombre, por eso creó a una mujer y a un hombre, porque fue a su imagen. Eso lo está diciendo ella. Eso lo dice ella. Ahora, ya sabemos hasta ahorita que está raro. ¿Por qué? Está turbio. Porque no hay, o sea, no pueden. Dios, el Espíritu Santo, no tienen un sexo, no es como que mujer o hombre, no puede decir ella, el Espíritu Santo es mujer. Y que nosotros fuimos creados por el Espíritu Santo porque el que nos creó fue Dios. O sea, en unión con el Espíritu Santo, pero el creador es Dios. Ok. No nos vamos a meter a temas más grandes. Pero
Básicamente hay una enseñanza muy famosa hoy que el Espíritu Santo es la mamá. O sea, la Trinidad es tres: el Padre, la mamá, el Espíritu Santo y salió Jesús. Ahora, claramente es algo herético y ojalá esa sonrisa en el infierno no va a estar tan sonriente. La va a quitar para que no me diga. Imagínate la condenación que se está aventando por decir tantas Ahora, barrabasadas. Ahora, suena lógico esto que diga, pues yo voy a crear algo a nuestra imagen, entonces como es a nuestra imagen, tú y yo, tú eres mujer y yo soy hombre, vamos a crear a una mujer y a un hombre. Suena lógico. Puede todo ser lógico. No es bíblico, ¿no? Ahora, lo que yo quiero, ya para ir avanzando, una oportunidad les doy. ¿Por qué no? ¿Cómo lo podemos refutar? Una es esa que Dios no tiene sexo, pero toda la Biblia se refiere a él, a alguien masculino. La mujer es íntima, es imagen, es semejanza, pues, es semejante, pues, la palabra, la más que algo la diferencia, ¿no? Pues el cuerpo tiene dos ojos, boca, pensamiento, mano, pie, es semejante, pero no. Sí, Pero bien. la Biblia dice también dice que la mujer fue sacada del hombre. No, o sea, algo Ok, que sí, se sí. creó, no, Ok, no sí. es. Todo eso que dicen está bien, ¿eh? Son argumentos válidos. Pero un argumento bien sencillo, si a alguien se les presenta con estas tonterías, es irte al idioma original. ¿Se acuerdan la palabra, no? ¿Cuál era la palabra que estamos viendo? El título. Elohim. La palabra él es... Era Dios. Sí, pero en ese sentido es singular. O sea, si ustedes ven él en el hebreo, se está refiriendo a alguien singular. ¿Sí? Sí. A ti, alguien singular. Y Elohim, ¿qué es? Plural. Ahora, en nuestro idioma español, singular es uno, ¿no? Y plural, más de uno. ¿Sí? 2, 3, 5, los que sean. En el idioma hebreo no. ¿Sí? Fíjense. El idioma hebreo tiene dos pluralidades. ¿Quieren escuchar? Sí. Dos pluralidades. La primera es esta. Es esta. Ahorita vamos a ver cuál es. Y la segunda es esta. Estas son las dos pluralidades del hebreo. ¿Sí? Ya vimos que en el español es singular uno y plural muchos, más de uno. ¿Sí? Entonces, en el idioma hebreo, esta pluralidad se llama dual. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Y Elohim, ¿qué creen ustedes? A ver, otra vez. Él es singular. Elohim o Ohim. Ohim es plural. ¿Sí? Ahora, en el hebreo hay dos tipos de pluralidad. Una que es la dual, que es de dos. ¿Sí? Si yo me estoy refiriendo a dos personas, por ejemplo un matrimonio, me refiero a ellos dos y la palabra sería Elaim o Eliom, porque me estoy refiriendo a dos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, si ya vimos que esto es de dos, ¿qué es Elohim? ¿Por qué uno? Si ya pasamos el... Ya pasamos el singular acá. Esta es otro tipo de pluralidad. Creo que era plural. Pues es que dijiste que si era bueno, más de dos. Pues, Exactamente. Denle un aplauso ahí. oye, nomás es que
chiripán, no supo que dijo. No, porque Que lo como digo, repita, a ver si hablando sí de es dos cierto. realidades, no puede ser uno, pues ya entendí eso. pero- Ya no pueden ser dos, ya es de 3 Adelante. en adelante, ¿no? Entonces, en el hebreo hay dos tipos de pluralidad. Uno que se refiere a dos personas y el otro que se refiere de 3 a más. ¿Qué palabra está en Génesis? Elohim. Entonces se está refiriendo a una pluralidad de personas, pero no eran dos. Porque si no hubiera dicho Elaim, y ahí podemos decir, pues estaba el Padre, el Espíritu y después salió el Hijo. Eso es herético. Pero miren, con el simple hecho de ver el idioma original, ya refutas esta herejía. No te tienes que ir como le hicieron ustedes, que está bien, ¿no? Pero hacer un rollo con el simple hecho de la definición de Elohim es Dios plural de 3 para arriba. Ahora, conociendo el contexto bíblico, no son 4 ni son 5, son 3. Es una trinidad. Y todo concuerda. Elohim es ¿cómo les decía? Se refiere a 3 o a más. Ahora, conociendo esto en los contextos que vimos, se refiere a dioses, se refiere a seres humanos. ¿Por qué? Porque no se refiere a uno, se refiere a muchos, a más de 3. ¿Sí? Ok. ¿No les emociona Eso esto? está en O sea, se están durmiendo. está en hebreo, ¿viste? No, Sí. porque está interesante, ¿no? Es que también a veces se bostezan porque es demasiada información para el cerebro y ocupa la oxigenación. Traigan su tanque de oxígeno. para mí. Entonces, esto es muy importante. A mí me gusta un montón porque no te da opción para inventarte tus cosas. Simplemente a veces es por ignorancia. ¿No le comentaste a la muchacha? No, ni la conozco. Coméntale. Pero la sigues. Sí. No, ese me salió en Instagram de hace mucho tiempo y lo busqué y ya. Pero entonces, ¿qué le decimos? ¿Qué respondemos ante eso? ¿Usted dónde está la tercera creación? O sea, que es hermafrodita. Vamos a iniciar la clase otra vez. Sí, O sea, son Oye, No, ¿qué no respondiste? Nomás dile que en el hebreo buscas la palabra Elohim y te va a arrojar que no pueden ser dos personas nada más, que no puede ser el Padre y el Espíritu Santo. Está en el Elohim, que es un Se refiere a 3 o más. O sea, bueno, yo imagino que lo que se refiere a Aarón es de que la muchacha decía que somos a imagen y semejanza. Obviamente, como tú dices, se extiende la creencia de que el Espíritu Santo es la mujer, Dios el Padre y Jesús el hombre. Ahí, ¿cómo refutas eso? De que, ¿Cómo le digo? al final de cuentas le estás dando validez. Son 3, entonces, pero son 3. Me dicen que son 3 personas, pero tú, ¿cómo me vas a decir que no son padre, esposa e hijo? O sea, yo bueno, es que es lo que iba a decir, no me quiero meter a temas más grandes, pero sí, o sea, con esta simple definición ya no puede haber mamá, papá e hijo. O sea, Sí. quiero una respuesta, como es decirle, si te vas al hebreo, es lo que podría refutar así. Sí, Si te vas al hebreo, Si te lo vas al hebreo, Elohim se refiere a 3 personas, no a 2. Ellos piensan que se refiere a 2, Padre, Espíritu Santo, y de ahí salió el Hijo. Pero Elohim no se refiere a 2 si te vas al personas. hebreo, no es Elohim, Elaim, no es Elaim, es Elohim. Entonces, cuando es Elohim se refiere a más de 3 personas, entonces no puede ser nada más Padre y Espíritu Santo. O sea, para que tú le expliques, le vas a decir, es que imagen y semejanza, porque tú lo defines con número. O sea, imagen y semejanza, y le dices, te puedes meter a estudiar los atributos de Dios. Somos imágenes y semejanza porque tenemos atributos comunicables de Dios, no porque seamos hombre y mujer. Porque tu argumento está mal, porque si tú usas ese argumento, son 3 personas. Entonces necesitas haber hombre, mujer y otra cosa. Y no lo hay. Pero somos semejantes a Dios en los atributos, porque amamos, nos comunicamos, etc. O sea, ella está tomando eso de no somos imagen y semejanza en cuanto a género. Y no. O sea, de hecho Dios No. pues, no es cuerpo. Entonces dices, pues, no Es está- espíritu. Ajá.
no tiene sexo, como dice Francis, ni los ángeles tampoco. Y también te puedes meter a ¿cómo se llama? La eternidad de Dios. Un Dios no puede ser eterno si fue creado del papá y la mamá. Hay muchas cosas para refutar, pero si te vas al origen de la pura palabra, ya le haces ver que no hay dos personas, siempre hay tres, siempre hubo tres en la eternidad. Vamos a terminar. Entonces, Jehová, ya vimos, repasarlo una vez más, ¿de dónde viene Jehová? De la palabra, el tetragramatón hebreo y el arameo, que es Eloah, y ahí está, ya después lo contextualizamos al español, ¿no? Que es Jehová o Yahvé, es lo mismo. Entonces, hay un Jehová siempre, no hay más Jehovás, nada más hay uno, pero sí hay muchos Elohim. Puede haber muchos Elohim, pero solamente hay un Jehová. ¿Cómo vamos a saber cuál Elohim es? Por el contexto que está en la historia. O ahorita en el español, por la mayúscula o la minúscula, ¿no? En el idioma español. Miren, vamos a hacer un ejercicio para terminar y vamos a terminar con este texto, pero conociendo ya los significados originales, vamos a ver qué es lo que en realidad dice, que es el Shema. El Shema. Quien me diga el Shema en hebreo se Shema, lleva... Israel, Elohim, Eloheno. No, a ver otra vez. No, es la última parte. Shema, Israel, Elohim, Eloheno, Elohim. No sé qué. Es, Israel, Elohim, nuestro Elohim. miren, es Shema, Israel, Adonai, Sí, Eloheno, Adonai, Ejad. Ese es el hebreo. Me voy a poner aquí para ver. Mire, dice, oye Israel, Jehová se refiere a uno, al Todopoderoso, al Omnipotente, al Omnisciente, al Autosuficiente. ¿Sí? Nuestro Elohim, ¿sí? Nuestra autoridad, nuestro tres o más, Jehová es uno. La palabra Ejad es del hebreo y se refiere a una unidad. Entonces vamos a ver qué dicen acá en este. Oye Israel, el autoexistente, nuestro tres o más, el yo soy es una unidad. Eso es lo que de verdad dice si pasamos el significado hebreo al español. Entonces, desde el Shema judío, ¿qué podemos mostrar? La Trinidad, hermanos. El Dios eterno es trino. Nuestro autosuficiente, que son tres o más, por el contexto bíblico sabemos que son tres, pero es uno, es una unidad, es un Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, la Trinidad está en toda la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Padre, Hijo, Espíritu Santo, está en toda la Biblia, desde Génesis. Pero ya conociendo el verdadero significado del idioma original, podemos saberlo mejor, ¿verdad? Entonces, miren, nuestro Dios es trino y es el que debe de ser bendito por siempre, por los siglos de los siglos. Solamente Él merece nuestra alabanza y nuestra adoración. Entonces vimos Jehová y vimos Elohim. ¿Tienen dudas? ¿No? Bueno, terminamos por hoy, continuamos la próxima clase.